Bueno, muy buenas. Güey venía a falavos del tema de los llobos, porque justamente en Cantabria entamaron las famosas ejecuciones y parece ser que el nuestro gobierno de Asturias garró y mercó el discurso bastante magufo, en verdad, del peligro y el terror de los llobos. En antes, digamos, de entamar de la tema fundamental de este aspecto, que ye, creo yo, el tema ecológico en el sentido realmente amplio, de cómo incide el llobu en el ecosistema y, por otra parte, cómo puede perjudicar precisamente al ecosistema e incluso aumentar el riesgo de que se ataquen cabezas de ganado por estes midíes relativamente populistas, pero del todo, como decía, magufes. El primer aspecto, digamos, es que cualquier persona que tea esmolecida por los ataques del llobo, lo primero que tendría de facer sería esmolecer por los fraudes alrededor de las muertes de ganado que se vencellen al llobo, pero que no están en verdad relacionadas con él. Obviamente puede haber muertes de ganado a manes entre comillas, claro, del llobo, pero ciertamente lo que tendríamos de poner atención y en el fraude. Y en el fraude porque, claro, si existe fraude, esto ya como lo de que viene el llobo, en más bien, y después, cuando efectivamente bien, nadie presta atención. Y porque existen efectivamente unes aides que ahora mismo corren el riesgo de perderse, lo más probable es que se reformulen, pero que dependín especialmente de que el yobu era una especie protegida, con lo cual podría afectar precisamente el hecho de que no sea ya una especie protegida, el hecho de que no se cobren ayudes, ¿verdad? Por muerte de este tipo de animal. En todo caso, lo más probable es que se caltuvieren, se reformularen, se reconfiguraren como sea. Pero sí que quería comentar muy especialmente lo que lle la medida en sí, cómo afecta o puede afectar a la ecología de los sitios. Científicamente, yo sé que al mundo pues, más magufero y demás, pues el tema de los datos científicos, pues bueno, no lo quieren ver, quieren tener un poco esa distancia con los datos y con las propias investigaciones alrededor de ese tema, pero lo cierto es que el yobu ye un equilibrante, digamos, de los ecosistemas. Ye casi que hasta un bioindicador. El hecho de que desapareza puede desequilibrar las ecologías y los ecosistemas de Asturias, en este caso, y generar bastantes problemas. Pero vamos a hablar un poco de lo que ye la ejecución o lo que son las ejecuciones de los llobos. Los llobos, sabéis, son animales sociales que tienden a xuntarse por manaes, donde hay una pareja dominante y donde, como en toda especie social, existe una cultura dentro de estos grupos y un de aprendizaje dentro de estos grupos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si matamos, por ejemplo, a las parejas dominantes o a los más mayores, no existe un de aprendizaje de los más mozos. Entre otras cosas, una de las cuestiones curiosas de esto y es que precisamente una parella o un ejemplar que tenga ya cierta edad va a poder informar a los más pequeños, digamos, a los más mozos, a los más guiocos también, por ser, digamos, estar en adolescencia de la llovería, a que no ataquen precisamente ganado por ser más peligroso para ellos. Pero también hay de ver que si desestructuramos les manaes a cuenta de tiros y a cuenta de matar a los ejemplares, además que más conocencia tienen, porque son los más mayores y son además los líderes de grupo, también estaremos desestructurando la posibilidad de caza de estos animales, que cacen en grupo. Con lo cual, estaremos debilitando esos manaes y ya no dirán a cazar xabalís, por ejemplo, o a cazar ciervos, sino que dirán a lo fácil que lle, pues ovelles, por ejemplo.
Pero también hay otro elemento, y es que está aumentando, y esto hay un dato igualmente comentado por decenas de biólogos en estos últimos años, decenas de estudios, nos que pues, avisen de un aumento considerable de la tuberculosis en xabalíes. Bueno, pues el hecho de que como controlador ecológico el llobu non tea, porque bueno, si lo matamos, si lo desestructuramos, tiene menor capacidad de cacia, pues bien, podría estar afectando igualmente a la posibilidad de que esas enfermedades que controla el llobu a través de la cacia no se estean produciendo y por tanto el riesgo, digamos, de esparcimiento de esa tuberculosis de los xabalís que pueden afectar al ganado. Y es decir, si el problema es la muerte de ejemplares bovinos y ovinos, lo cierto es que matar al llobu desestructura les manaes, puede generar cortes irremediables en las transmisiones de aprendizaje de esta especie y por tanto perjudicar finalmente a los ganaderos y a los ganaderes porque pues probablemente se ataque más al ganado. Si además desestructuramos estos manaes, como decimos, afectará al mismo tiempo la capacidad de cacia, por lo tanto dirán a caciar a pues, ganado que sea mucho más accesible y sea mucho más fácil de caciar en sin manada o en grupos mucho más reducidos. Si al mismo tiempo non facemos cacia, por cierto, de otros animales, deixando un poco al llobo en sí la posibilidad de caciar estos animales que hacemos también los humanos, pues también estaremos perjudicando al ganado, puesto que tendrá menos alimento y por tanto dirá a lo fácil. Y el control ecológico que decíamos, especialmente en el esparcimiento de enfermedades que se están viendo que pues hay ciertos brotes. Por lo tanto, yo quisiera desde aquí, aprovechando también que se está haciendo la campaña en Sofito al Llobu, quisiera mandar un mensaje al gobierno del Principado de Asturias a que reconsidere pues esta decisión extraña de sumarse, además al través de un subterfugio bastante arbitrario, bastante deprimente, que tomen un poco en consideración los datos científicos, porque tanto que carguen la boca para falares contra aquellos que nieguen el cambio climático, pues yo no entiendo muy bien cómo un elemento fundamental del sostenimiento de ecosistemas pues se ponga en peligro por eso, por seguir magufaes, básicamente. Así que nada, Adrián, vamos a intentar pensar que a lo mejor para Asturias y la so ganadería y es precisamente no estar ejecutando lobos como si fueran, no sé, muñecos de feria.